Si en los días anteriores todavía estábamos inmersos en el debate sobre si Donald Trump se atrevería a ordenar ataques militares contra Irán o no, entonces esta mañana todo cambió por completo. Una bofetada extremadamente dolorosa, un balde de agua helada arrojado directamente al rostro de la élite de inteligencia americana y occidental. Irán, ese país del que los medios occidentales llevan años hablando como si estuviera pobre, agotado, respirando con oxígeno artificial a causa de las sanciones, acaba de revelar oficialmente al mundo una capacidad que nadie quería ver: armas nucleares. Toda la región del Medio Oriente ha caído en un silencio aterrador, un silencio de perplejidad absoluta. Todo parecía tranquilo y bajo control, cuando de repente los funcionarios de inteligencia americana, específicamente la CIA, tuvieron que poner cara de funeral y reportar urgentemente a la Casa Blanca que imágenes satelitales y fuentes de inteligencia de máximo secreto habían confirmado que Irán posee actualmente al menos entre 3 y 5 ojivas nucleares completas y operativas. Pero lo verdaderamente irónico es que Irán no fabricó este arsenal mortal por sí solo. ¿Cómo podría un país asediado y sancionado por todos lados, donde hasta comprar un simple tornillo resulta complicado, ser capaz de completar por sí mismo un ciclo de producción de armas nucleares tan sofisticado en tan poco tiempo? La respuesta ha hecho caer la presión arterial a Donald Trump y a todo el Pentágono. Se trata del apretón de manos secreto, una cooperación transcontinental con Corea del Norte. Estos dos países hermanos formaron una alianza perfecta. Uno tiene tecnología nuclear de sobra, experiencia probada en pruebas de bombas que han mantenido en vilo a Japón y Corea del Sur durante años, pero está hambriento y carece de petróleo. El otro hermano, Irán, se sienta sobre una montaña de oro negro. El dinero proveniente de la venta secreta de petróleo a otros países sigue siendo abundante, pero Teherán tiene sed de una arma valiosa que lo proteja de las ambiciones de Estados Unidos e Israel. Así que estos dos países se dieron la mano. Un intercambio histórico: petróleo y dólares a cambio de tecnología nuclear de base y el apoyo directo de los mejores ingenieros nucleares de Pyongyang. La lógica fue simple y brutal. Si me sancionas, busco con quién hacer negocios sin necesitar el sistema bancario internacional, sin necesitar embarques abiertos. Ambos lados simplemente utilizaron submarinos y rutas aéreas secretas a través de terceros países para transportar equipos y personal. Un engaño de proporciones históricas, ejecutado justo bajo las narices del denso sistema de satélites americanos. Ahora, mirando hacia atrás, el bombardeo que ordenó Trump contra las instalaciones nucleares iraníes resulta casi cómico en retrospectiva. El público recordará aquella campaña nocturna en la que América envió aviones a lanzar 14 bombas de hasta 14 toneladas cada una sobre las instalaciones nucleares de Irán. En aquel momento, las celebraciones no se hicieron esperar. Se había destruido completamente la infraestructura de enriquecimiento de uranio del régimen. Irán tendría que retroceder décadas en sus ambiciones nucleares. Pero, ¿qué ocurrió en realidad? No era más que una fachada, un espectacular engaño. Los hombres de inteligencia iraníes eran astutos como zorros. Comprendían perfectamente el alcance del poder de fuego americano. Así que esas instalaciones de superficie no eran más que señuelos. El núcleo real, los verdaderos laboratorios de ensamblaje de ojivas, habían sido trasladados a las profundidades del subsuelo, cientos de metros bajo sólidas cordilleras montañosas en el centro de Irán, lugares donde ni siquiera las bombas antibúnker americanas podían hacer daño a un solo ladrillo. Y dentro de esas cavernas subterráneas, los expertos norcoreanos habían tomado de la mano a los técnicos iraníes y los habían guiado para completar el paso final: la miniaturización de las ojivas nucleares para que pudieran montarse sobre misiles balísticos como el Shahab o el Khorramshahr. Y ahora, ¿qué hacer? La filosofía de América primero se enfrenta a su prueba definitiva: atacar o no atacar. Si no se ataca, prácticamente se acepta la realidad de que Irán se ha convertido en una potencia nuclear. La posición de América en el Medio Oriente puede considerarse tirada a la basura.
La credibilidad de proteger a sus aliados más cercanos cae en picado de manera desastrosa. Pero si se ataca, la historia ya no es el juego tranquilo de enviar aviones a lanzar bombas y regresar a celebrar. Tocar a alguien que tiene armas nucleares es cruzar una frontera completamente diferente. Si lo atacas y por alguna razón se enoja, no puede lanzar bombas directamente sobre América porque está demasiado lejos. Pero si lanza una directamente contra las bases militares americanas en el Medio Oriente, o si lanza una sobre la capital de Israel, ¿entonces qué? En ese momento, el mundo entero puede prepararse para cerrar puertas y ventanas. Estaríamos ante el inicio de una guerra de proporciones mundiales, con radiación volando en todas direcciones. El dilema de América en este momento es que está atrapada entre dos corrientes de agua. El pueblo americano está acostumbrado a la comodidad. La economía atraviesa dificultades. La inflación es alta. Decirles de repente que deben ir a la guerra contra un país que tiene bombas nucleares es algo que el pueblo simplemente no va a aceptar. Habría protestas masivas capaces de tumbar gobiernos. Por eso la Casa Blanca estos últimos días ha tenido que recurrir a un lenguaje diplomático tibio, profundamente preocupados, solicitando la intervención de la comunidad internacional, sonando tan blando como una gelatina. La época en que América gustaba de llevar tropas a atacar países pequeños ha quedado atrás. Solo hay que mirar cómo el PIB americano ha alcanzado los 27 billones de dólares y aún así no se atreve a tocar a ese Irán cuyo PIB apenas llega a los 400,000 millones, para entender cuán aterrador es el poder disuasorio que brindan las armas nucleares. De poco sirve tener mucho dinero cuando el adversario está dispuesto a jugar el juego de la destrucción mutua asegurada. Ante eso, hasta el más poderoso se detiene a pensar dos veces. En realidad, Israel se encuentra ahora al borde mismo entre la vida y la muerte. Solo con mirar el conflicto con misiles convencionales alcanza para ver lo agotados que están. Israel siempre ha presumido de su sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro, del que los medios hablan como un escudo impenetrable. Pero, ¿qué ocurrió en la realidad? La propia inteligencia israelí tuvo que admitir amargamente que la Cúpula de Hierro solo interceptó el 65% de los misiles de Irán, y eso eran misiles con ojivas explosivas convencionales. Si un día Irán lanza 100 misiles balísticos volando velozmente hacia Tel Aviv, y entre ellos solo uno portando una ojiva nuclear logra atravesar la defensa, ¿qué pasará? No hacen falta 65 para devastar el país. Con uno solo que pase la red es suficiente para que el pequeño territorio de Israel quede convertido en un desierto radiactivo permanentemente contaminado. Israel tiene un territorio minúsculo, estrecho, sin profundidad estratégica para evacuar a la población o esconder instalaciones clave. Una sola bomba nuclear explotando en el cielo sobre Tel Aviv sería considerada el fin de una nación. Por eso ahora los generales israelíes le gritan a América, exigiendo que tome acción preventiva inmediata antes de que Irán ponga esas ojivas en servicio activo. Pero desafortunadamente, América no se atreve. Todavía tiene que calcular los intereses globales de Estados Unidos. No puede arrastrar a millones de civiles americanos al riesgo de una guerra mundial por causa de Israel. Y para pedirle un favor a China, América tiene que ofrecer algo a cambio. Podría ser la relajación de las sanciones tecnológicas sobre chips o la reducción de los aranceles sobre productos chinos. En definitiva, China no perdió ni una sola bala, pero sus posiciones políticas y económicas se dispararon de repente. Este movimiento de Pekín es verdaderamente magistral. Entonces, la gran pregunta que se plantea en este momento es ¿hacia dónde irá el futuro de este conflicto? ¿Existe alguna solución pacífica para el punto muerto actual? A decir verdad, este problema ahora mismo parece sin solución. Nadie está dispuesto a ceder ante nadie. Si ahora América y Occidente aceptaran dar marcha atrás, levantar las sanciones a cambio de que Irán congele su programa nuclear, como en el antiguo acuerdo JCPOA que el propio Trump destruyó, ¿acaso Irán lo aceptaría? Ciertamente no. La lección de Libia, la lección de Ucrania cuando renunciaron a las armas nucleares, está ahí para ser recordada. Firmaron papeles comprometiéndose con Occidente y al final fueron traicionados. Les enviaron tropas para destruirlos completamente. Irán ha soportado décadas de pobreza y sanciones durísimas
para crear esta arma que protege la vida de la nación. ¿Por qué sería tan ingenuo como para destruirla a cambio de unas cuantas promesas vacías de América? La va a aferrar con fuerza a cualquier costo. En los últimos días, la situación en el Medio Oriente ha vuelto a hacer que el mundo entero contenga la respiración. Después de las escenas de bombas que sacudieron cielos y tierras, de repente Donald Trump apareció en televisión y declaró con toda claridad que Estados Unidos pausaría temporalmente sus acciones y daría a Irán exactamente 5 días para reflexionar y negociar. De inmediato, en las redes sociales y foros, estallaron debates explosivos. Muchos, especialmente del bando opositor, comenzaron a fruncir los labios con desdén. Dijeron que el viejo Trump ya perdió los nervios, que cuando pelea no para de dudar y dilatar, que amenaza mucho pero golpea poco, que tiene mucha boca pero a la hora de actuar se acobarda. Algunos incluso dijeron que América se quedó sin dinero y sin municiones, por lo que tiene que desinflarse y buscar excusas para retroceder y salvar la cara. Pero amigos, si pensamos de manera tan simplista como esos niños peleando en el callejón, ¿cómo vamos a entender el pensamiento de un zorro viejo y astuto que lleva en las venas la sangre de un comerciante como Donald Trump? En el tablero geopolítico de las superpotencias no existe nada llamado casualidad, ni coincidencias, ni misericordia. Este plazo de 5 días no es un número aleatorio elegido al azar. Es una jugada extremadamente calculada y premeditada hasta el milímetro, apuntada directamente a los 3 puntos vitales más centrales del juego en el Medio Oriente. Detrás de esta orden de alto al fuego de 5 días, veremos que Trump no está ablandando su corazón en absoluto. Está afilando su cuchilla, muy afilada, para prepararse para una estocada fatal. La segunda razón detrás de este número de 5 días tiene un fuerte olor a pólvora y explica por qué los militares americanos estuvieron de acuerdo con este plan de postergación. Para atacar a un país grande con muchas montañas como Irán, los bombarderos y los misiles de crucero solo resuelven la parte superficial. Para arrancar de raíz la espina que representa el estrecho de Hormuz, para garantizar que los petroleros del mundo puedan pasar con seguridad sin ser hostigados por Irán, se debe controlar la tierra y la línea costera. Y para controlar la línea costera se necesitan fuerzas anfibias. Pocos días antes del anuncio de los 5 días, los reportes de inteligencia y los informes marítimos habían registrado un movimiento extremadamente delicado de la Marina americana. El gigantesco buque de asalto anfibio USS Trípoli, número de casco LHA-7, junto con aproximadamente 2.500 de los marines de élite de la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines, habían levado anclas y partido desde bases en Japón y Filipinas. Su objetivo apunta directamente hacia el Medio Oriente. Este buque no es un portaaviones convencional. Fue construido para lo que se denomina guerra litoral. A bordo lleva una dotación completa de helicópteros, cazas F-35B de despegue vertical y especialmente lanchas de desembarco con efecto suelo. La misión de estos Marines es el asalto anfibio relámpago, tomar por asalto estaciones de radar y vigilancia, destruir lanzadores de misiles antibuque ocultos a lo largo de la línea costera y arrancar de raíz completamente las bases iraníes en las islas estratégicas que custodian el estrecho de Hormuz. El propósito es abrir ese corredor marítimo de manera permanente y privar completamente a Irán de su arma más poderosa, la capacidad de bloquear el Golfo Pérsico. Pero el problema es que el océano es vasto y los buques de guerra no pueden volar. Con la velocidad máxima de marcha de la flota desde Asia hasta la región del Golfo, los generales del Pentágono calcularon que necesitaban más tiempo para que el monstruoso USS Trípoli alcanzara su posición exacta de disparo. ¿Y sabes cuánto tiempo es ese? Exactamente entre 3 y 5 días más. Y las piezas encajan perfectamente. Trump fijando el plazo de negociación de 5 días es en realidad para cegar al mundo y desviar la atención de la opinión pública.
Mientras los medios mundiales y los políticos iraníes están ocupados debatiendo si sentarse o no a la mesa de negociaciones, lejos en el mar, la gigantesca máquina de guerra americana avanza en silencio. América está comprando tiempo para posicionar sus tropas. Exactamente en el quinto día, cuando el LHA-7 simplemente eche el ancla, con los cañones cargados y los marines listos en las lanchas de desembarco, ese es también el momento en que termina el plazo de las negociaciones. En ese momento, tanto si Irán negocia como si no, estará en la mira. Este es un arte de la guerra extremadamente sinuoso. Usar la cobertura diplomática de la paz para ejecutar una maniobra militar estratégica. Esperar a que las tropas estén completamente en posición y luego voltear las cartas. Existe además la razón más directa que obligó a Trump a presionar el botón de pausa: salvar el sustento económico de América, o más específicamente, salvar el mercado financiero que se encontraba al borde del desastre. Hay que entender esta verdad desnuda. A diferencia de presidentes anteriores que valoraban los ideales o el honor, Trump es un presidente que toma el mercado de valores como medida de salud y de sus propios logros. Para él, si el Dow Jones o el Nasdaq está en verde, entonces América está grande. Pero si está en rojo sangre, entonces su silla en la Casa Blanca también se tambalea en consecuencia. Desde el momento en que comenzaron los disparos en el Golfo Pérsico, el mercado financiero americano reaccionó de manera extremadamente negativa. Las acciones fueron vendidas masivamente, evaporando miles de millones de dólares. Pero lo más aterrador no fue la bolsa de valores, sino el mercado de bonos. El rendimiento de los bonos del Tesoro americano a 10 años comenzó a subir bruscamente. Para explicarlo de manera sencilla, el rendimiento de los bonos es como la tasa de interés de préstamo de toda la economía. Cuando sube demasiado, los costos de financiamiento para las empresas y las personas se vuelven caros. El dinero es succionado fuera de circulación. Las empresas no pueden pedir capital prestado para operar. La gente no tiene dinero para pagar las cuotas de casas y automóviles. La Reserva Federal Americana, que se suponía debía bajar las tasas de interés para estimular la economía, al enfrentar el riesgo de que la inflación regresara, tuvo que cambiar a un enfoque cauteloso, incluso considerando subir las tasas de interés nuevamente. A eso se suma el precio del petróleo. Cuando el estrecho de Hormuz se ve amenazado, los precios mundiales del crudo se disparan hasta los $110 por barril. Trump es lo suficientemente inteligente como para entender la ecuación de vida o muerte. Si seguían sumergidos de cabeza en atacar a Irán inmediatamente, manteniendo los precios del petróleo en $110, combinado con rendimientos de bonos a 10 años superando el 5%, entonces, incluso antes de que Irán colapsara, la economía americana rodaría y moriría clínicamente primero, víctima del aumento de los precios de la gasolina y de una inflación explosiva. El pueblo americano gritaría y lo sacrificarían vivo justo en el ciclo electoral. Y así fue como se emitió la verdadera orden de postergación de 5 días. Su efecto llegó de inmediato como una pastilla estimulante para el corazón. Solo con escuchar las noticias de las negociaciones, la psicología de pánico desapareció de inmediato. Los precios del crudo cayeron drásticamente, enfriándose abruptamente de 109 a apenas $97 por barril. Los rendimientos de los bonos también se relajaron. El mercado de valores americano obtuvo un valioso espacio para respirar y recuperarse. Trump gastó apenas una frase, pero le compró al mercado financiero una paz que vale miles de millones de dólares. Y hay algo aún más especial que revela la magnitud del cálculo. Fíjate en qué día cae el plazo de los 5 días. Trump lo calculó de modo que el quinto día cayera en viernes, el último día de la semana laboral. Esto es un movimiento clásico de los jugadores del mercado de valores. Cuando el plazo cae el viernes por la tarde, el mercado de valores americano ya ha cerrado para el fin de semana.
Si las negociaciones tienen éxito, el lunes de la semana siguiente, el mercado abre en verde de manera interminable. Pero si las negociaciones fracasan y Irán se niega obstinadamente a aceptar la derrota, algo muy simple. Trump ordenará un bombardeo feroz durante los 2 días de descanso del fin de semana, sábado y domingo. Pelea hasta quedar satisfecho. Descansa un momento. Las cosas quedan resueltas. Luego el lunes el mercado vuelve a abrir. Hacerlo de esta manera permite a América evitar un colapso inmediato del mercado durante la sesión de negociación oficial y proteger al máximo la billetera de la élite de Wall Street. Por eso el plazo es exactamente de 5 días y cae exactamente en viernes. No hay nada accidental en este tablero. Todo está calculado con la frialdad y la precisión de un gran jugador que mueve sus fichas mientras el mundo cree que simplemente está esperando una respuesta.